ciudadanos enjuiciados penalmente por falso testimonio. Doctor Román, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Para mí es una satisfacción y un honor estar aquí. Doctor Román, para empezar veamos lo que el presidente Rafael Correa, acusador particular en este caso, señaló el sábado pasado respecto a los motivos de su querella. Ni una palabra sobre esta burda edición. Que las empresas son de mi hermano. Es que lo único que supe fue la compra de Cosurca. Además de Cosurca, supe lo del crédito. No, conocí meses después la compra de una compañía Cosurca, privada, no era con el Estado. Que incluso si la conocí el momento en que se compraba, no tenía nada de malo, porque era una compra de una empresa privada. Y que conocí, me informó que iba a pedir un crédito a la CFN y yo le dije, si en estricto apego a la ley, hazlo. Pero tampoco es contrato con el Estado. Y de ahí manipulan para decir que yo conocí todos los contratos. No meses después la compra una compañía privada que no tiene nada de prohibido. O la solicitud de un crédito a la corporación financiera que no tiene nada de prohibido. Que saquen cuando yo dije que conocía los contratos de Faricio Correa con el Estado. Doctor Román, ¿cuál es su réplica a esta explicación que hace el presidente de su acusación de falso testimonio? Bien, mire, don Alfredo, creo que los ecuatorianos debemos manejarnos con coherencia. Espero realmente que cuando las personas que inician procesos, las personas que denuncian, las personas que siempre han mantenido una posición de expandir el derecho penal, llegan a los juzgados, a los tribunales para que se investigue casos, terminen justificando sus acertos en esta ocasión. Mire, el falso testimonio establece que debe existir falsedad. El falso testimonio ha presentado la Fiscalía en esta ocasión manifestando que hay asuntos administrativos. ¿Cuál es el problema realmente dentro del delito que están investigando en la Fiscalía y que en el Juzgado Quinto de Garantías Penales tuvimos la formulación de cargos? Primero, ¿por qué se tiene que comenzar hablando de aspectos administrativos y terminar haciendo una expansión del derecho penal? En el sentido de que todo se ve como delito penal. Tenemos que entender que incluso en la motivación que hace el señor fiscal en el juzgado y en la audiencia que manifiesto, él dice que no se ha presentado, por ejemplo, el informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que por eso hay falso testimonio, que no tenía que presentarse al señor Contralor del Estado. Yo pregunto, en este país, ¿quién es el presidente de la Comisión de Transparencia? Es el señor Contralor General del Estado. Si él no conoce como funcionario, entonces yo pregunto, ¿por qué y a quién hay que presentar cuando se necesita hacer investigaciones? Ahora, doctor, hay una cosa, esto es un asunto, como usted bien lo señala, accesorio, pero lo fundamental es que dice el presidente de falso testimonio, porque dicen que yo sabía algo que no sabía, pero él de alguna forma reconoce que sabía por lo menos una parte del asunto, de que sabía que había una compra de Cosurca, pero Cosurca había tenido un contrato con el Estado, o de que iba a tener un préstamo con la CFN, y ese préstamo, según lo que se conoció en la investigación que se hizo en Diario Expreso, era para financiar justamente un contrato con el Estado. Entonces, ¿hasta qué punto llega esto del falso testimonio? ¿Qué es lo que han aseverado los veedores que sea tan grave como para que sean acusados de ese delito? Mire, hay realmente dos informes que tenemos de por medio. El primer informe, que es un informe preliminar, establece algunas condiciones o conclusiones en las cuales habla primero de un conocimiento del señor presidente de la República, segundo, la influencia para contratar, tercero, el abuso de decretos de emergencia de excepción, cuarto, la nulidad de contratos que pueden existir y que de hecho consideran los señores veedores que se debe llevar adelante, y el quinto punto sobre las implicaciones que ellos consideran que se debe dar. Y establecen que justamente con el apoyo permanente de la Comisión de Control Social, la ciudadanía a través de los medios de comunicación debería tener un apoyo de la legislatura
para que las recomendaciones y conclusiones que se arriban se transformen en cuerpos legales que permitan establecer los ejercicios de transparentar y la ética en el poder. Esto significa que después hay un nuevo informe que en febrero del 2011 la veeduría llegó después de 18 meses a emitir el informe de conclusiones y recomendaciones, contestando afirmativamente todas las preguntas. ¿Cuáles eran estas preguntas? Que el señor presidente sí conocía de los contratos de su hermano, expresa el propio señor presidente de manera categórica en entrevistas en canales de televisión y otros foros. Se incluye copia de estos videos en el informe. El segundo punto es que, según los organismos de control, Contraloría y Procuraduría, existen ilegalidades en la adquisición de contratos del señor Fabricio Correa. Son conclusiones de los organismos de control como la que la veeduría llegaba exactamente a establecer que el monto de los contratos era de $657 millones. Ahora, doctor, pero hay una cosa, todo eso ya lo conocemos, lo hemos tratado aquí incluso con el propio veedor, con algunas autoridades del gobierno, y el gobierno pues dispuso la nulidad, no la nulidad exactamente, sino la declaración, la terminación unilateral. Ahora, pero el asunto es lo siguiente, que es lo importante en lo que concierne a las funciones de un veedor, porque la acusación particular del presidente se fundamenta en el artículo 354 del Código Penal, que tipifica el falso testimonio punible, dice, cuando al declarar, confesar o informar ante la autoridad pública, sea el informante persona particular o autoridad, se falta a sabiendas de la verdad. Pero entre las excepciones se establece, dice, los informes de las autoridades cuando puedan acarrearles responsabilidad penal, o sea, ahí se hace una excepción. Ahora, en este caso de los veedores, ¿se los puede asimilar a una autoridad pública sobre la base de qué disposiciones jurídicas, o se los puede asimilar en definitiva a ciudadanos que están en ejercicio de una potestad que la confiere la Constitución de la República y que esta veeduría fue solicitada por el propio presidente? Mire, realmente yo había dicho que no hay tipo penal, porque la primera cosa para que exista tipo penal tenía que partir de quién produce el acto dentro del hecho penal. Los actos de los veedores como ciudadanos ha sido realmente una proyección que ha dado la Constitución en la participación ciudadana. El funcionario y empleado es específico cuando tiene y tiende a ser dentro del Estado una función o empleo. Yo quiero justificar realmente lo de la Fiscalía en el sentido de decir, es que nosotros consideramos que los veedores son autoridades y las autoridades están dentro del 354 del Código Penal. Nosotros llamamos un error de tipo justamente, o se decía antes, atipicidad, cuando realmente no se tiene un verbo rector, cuando no se tiene elementos objetivos y elementos subjetivos dentro de un delito. Primero, ¿quién es el que comete el delito? Yo quiero dejar claro que la fundamentación que han hecho los señores veedores está dada en la Contraloría, en la Procuraduría y en todas las autoridades que enviaron las certificaciones respectivas a esa veeduría. Entonces, si la Fiscalía quiere topar a los señores veedores, tiene que comenzar con la investigación de cada uno de los funcionarios que conocieron de este tipo de investigación que se realizaba por la veeduría. Segundo, ¿qué pasa cuando se pretende establecer que se llega a un delito? Mire, cuando tenemos culpabilidad, necesariamente tenemos que hablar de dolo o de culpa. Justamente, doctor, porque el detalle importante es que exista falso testimonio y que debe ser hecho a sabiendas, entonces, es decir, con la intención de hacer daño. Pero ¿cómo se puede comprobar en este caso si es un informe de una veeduría que la solicita el presidente? O sea, ¿cómo se prueba eso? Mire, porque la primera cosa que sucede es que el señor presidente primero conoce los contratos como él mismo ha manifestado en forma pública. Segundo, yo quiero dejar claro que esa es la aseveración que hace la veeduría y que está sumamente objetiva dentro de lo que han planteado los veedores. Pero la parte fundamental es que la veeduría se crea legal, constitucionalmente, lícitamente, y por eso es lo que realmente la intervención de ellos nace de la ley y nace de un mandato que es del mismo señor presidente de la República. Cuando se nace de la ley o se tiene una
una conformación directa con una orden de autoridad, tenemos en conclusión de que en el derecho penal no existe un delito, no existe un tipo penal. Y si no existe un tipo penal, no puede llegar a establecer una culpabilidad con dolo. Además, esa parte subjetiva que pretende la Fiscalía encontrar desde la conciencia y voluntad, yo quiero llamar la atención. Esa es una tesis que viene desde hace 123 años en el Ecuador. La Fiscalía no ha evolucionado dogmáticamente en esa parte. Creo yo que hemos llegado a 1966 y hablar desde el resultado final de la acción, donde tenemos que establecer un conocimiento y voluntad, y al aspecto antropológico de la conciencia para llegar a la peligrosidad de los actos, nos lleva realmente a una evolución dogmática que incluso en 1999 ya ha avanzado un aspecto funcional y no podemos. Ahora, doctor, nosotros pero aquí hay un asunto interesante, porque más allá del precedente intimidatorio que queda contra la institución democrática de la veeduría ciudadana, como parte del llamado quinto poder que creó la Constitución de Montecristi, ¿cuál sería el alcance de este juicio? El propósito sería que quede como precedente judicial que es falso testimonio que el presidente sabía de los contratos de su hermano para prevenir en el futuro un eventual enjuiciamiento por peculado, porque realmente ¿cuál sería la necesidad de este juicio? Mire, en el informe que realmente han enviado los señores veedores, se establece incluso de la misma Contraloría y Procuraduría el anticipo del 80% el 24 de diciembre del 2008 a las 20 horas. Eso se hace justamente para este tipo de contratos, etcétera, a manos del hermano del señor presidente. Por lo menos eso es lo que aparece dentro de la documentación. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un planteamiento de 140 millones de dólares, incluido daño emergente y lucro cesante, que se estaría estableciendo con el Estado ecuatoriano. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Acaso el derecho penal, que tiene que ser de mínima intervención, y que eso debe hacer la Fiscalía en el artículo 195 de la Constitución, es decir, antes de iniciar el proceso, formular cargos, debe tomar en cuenta que un aspecto administrativo lleva a la minimización del derecho penal y que queremos dejar sin investigación todo ese planteamiento que se ha realizado? Ahora, doctor, pero yo le pregunté sobre el propósito del enjuiciamiento penal, o sea, ¿qué es lo que ganaría el presidente, digamos, haciendo este juicio? O sea, eso serviría como un precedente para que eventualmente en el futuro pueda haber un juicio por peculado, porque el peculado es imprescriptible. O sea, él deja de ser presidente y después de 5 años, de 10 años, no sé hasta cuándo sea presidente, le pueden hacer un juicio por peculado y puede este informe ser utilizado contra él. O sea, ¿cuál es la necesidad que hay de plantear este juicio contra unos veedores? Mire, don Alfredo, el control social criminológico se hace con derecho penal. ¿Por qué los que hacemos derecho penal estamos ahora en bastante movimiento? Es porque se está dando mucha importancia al derecho penal y se está realizando planteamientos de formulaciones o de perseguir con el derecho penal a un sinnúmero de personas por cualquier motivo. Yo creo sinceramente que esto es sumamente peligroso en una sociedad democrática y no se puede justificar con derecho penal para tratar de callar otras cosas que nos parece a nosotros que aparecen en documentos que conocen las autoridades de control y que tienen que ser investigados con profundidad. Por lo menos como ciudadano ecuatoriano y como abogado que soy, yo sí creo que transparentar un proceso de investigación en un país, lo que debe hacer también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el señor presidente, en ese caso el señor Contralor, como presidente de transparencia en este país, creo sinceramente lo necesario. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que darnos un baño de verdad. Yo creo que debemos dejar de utilizar el derecho penal, que es de última ratio. Tenemos que llegar al siglo XXI en esa parte y tenemos que evitar, especialmente yo invito a los señores asesores del señor presidente que se olviden de la criminología y se olviden básicamente de lo que se llama el causalismo peligroso, donde la temibilidad
lleva justamente a que se lleve al derecho penal y que se busque culpables en todo lado como de lugar. Yo creo que eso es sumamente doctor, el asunto es que eso es lo que se ha llamado este siempre la politización de la justicia, y eso ha existido y sigue existiendo. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo.